Hoy vamos a tratar un tema que es muy bonito, que es el del cuerpo en psicoanálisis. Dicho sea de paso, más adelante, en algunos momentos, pondremos en práctica el que algunos de ustedes presenten en una clase, pues, un texto corto. Lo hablaremos después, ¿no? Pero la idea es, pues, para que se incorpore como algo más participativo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar el cuerpo en psicoanálisis. El cuerpo se nos impone cotidianamente, ya que en él y por él sentimos, deseamos, obramos, gozamos, sufrimos y nos expresamos. Pero se nos impone tan cotidianamente que no nos ponemos a reflexionar sobre él. Es algo que nosotros tomamos como dado el cuerpo, no nos ponemos a filosofar sobre qué es el cuerpo, ni cómo está influido en nada de eso, a menos, pues, por supuesto, que nos metamos fuerte en el psicoanálisis o en algunas otras disciplinas que estudian el cuerpo. La medicina, desde sus orígenes, estuvo ligada a la enfermedad. Es decir, la medicina no nació como medicina preventiva, nació porque había enfermedades. De una manera, bueno, ¿qué hacemos pues con la enfermedad? Y siempre ha tomado como referencia la anatomía, de manera, de la manera en que fue siendo concebida la anatomía en las distintas épocas de la historia de la humanidad, estudiando el cuerpo desde el punto de vista del organismo biológico. El organismo tiene la posibilidad de ser radiografiado, fotografiado, diagramado, pesado, análisis de sangre, todo lo que ustedes quieran con ese organismo físico. El organismo tiene, a través de esta exploración de datos, hola María Luisa, se realiza una lectura clínica de fenómenos, pues atiende al conjunto de signos que busca para buscar en ellos su diagnóstico y tratamiento. La medicina asume que el problema siempre es orgánico, fisiológico, también podemos decir. Es una premisa general que tiene la ciencia, la ciencia positivista y la medicina que deriva de allí. Bueno, entonces la ciencia, la medicina intentan convertir, identificar para cualquier cuadro patológico ciertos signos, ciertos síntomas como signos. Signo, recuerde, es algo que solamente tiene un significado. Bueno, si tiene una combinación de esta temperatura y este color y tiene tales bacterias, bueno, eso es tal enfermedad y entonces el tratamiento es tal. A eso quisiera reducir la medicina y la ciencia, pues el estudio del cuerpo. Pero bueno, la psicología, por su lado, ha indagado en torno a la génesis y mantenimiento de las operaciones mentales, como así también a la adquisición y alteración de la conducta. Es, de una manera pues muy resumida, pues la idea de la psicología cognitivo-conductual. El concepto corporal en la psicología, el concepto de cuerpo, es el conocimiento intelectual que un sujeto tiene de sí mismo y que es adquirido por medio del aprendizaje. Mientras que el esquema corporal es un cierto concepto que se maneja en psicología, se refiere a la toma de conciencia global del cuerpo y que resume las experiencias corporales, cognitivas, subjetivas y afectivamente. Pero es una operación desde la conciencia. ¿Eh? Hola Carolina y hola Marta. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Ahora, la diferencia central entre la psicología, entre las múltiples acepciones que hay de la psicología, tomando la psicología como lo que fue en su inicio, pues que fue un intento de utilizar el método científico empirista al ser humano. Entonces, la diferencia fundamental es que la psicología
es una disciplina que se mueve dentro de la esfera de la conciencia. Lo mismo que la filosofía tradicional de casi todas las épocas fue una filosofía de la conciencia, asumiendo siempre es un trabajo desde la conciencia. Bueno, por tanto, es difícil conciliar ese saber con el de un saber inconsciente. Desde la psicología, la evolución del esquema corporal es paralela al desarrollo del yo, tal como el yo se concibe en psicología, que se expresa en diferentes conductas y que dan lugar a una personalidad. Dice que en psicoanálisis nosotros no hablamos de personalidad, porque personalidad pues es una idea como de que, bueno, entonces hay tales y tales y tales rasgos comunes que corresponden a una personalidad y una manera de ser, y entonces eso siempre va a ser así. Eso es más o menos una personalidad. Entonces, bueno, para el psicoanálisis pues no hay eso, pues porque pues hay el concepto, la idea, la noción de que el sujeto siempre puede cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. Nosotros pensamos que no se puede cambiar de una estructura neurótica a una psicótica o cosas así, pues, pero eso da pues para mucho, pues, ¿ok? Para Freud, la noción del aparato psíquico se realizó a partir de un descentramiento de la conciencia, es decir, de quitar a la conciencia del centro de la vida psíquica, como era concebido hasta entonces en toda la filosofía y la ciencia y la naciente psicología. Entonces, la descentró como sujeto de la conciencia es solo una de las partes, una instancia más de ese conjunto estructurado que es el aparato psíquico, así lo llamó Freud. Mientras que el sujeto del inconsciente es otra cosa. El sujeto del inconsciente es otra cosa. Mm. A ver, el cuerpo desde el psicoanálisis. En primer lugar, el concepto de cuerpo se ha visto tradicionalmente opuesto al del psiquismo. Recuerden, en Descartes, la, la- la primera gran intuición que él tiene es la de que yo pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Es decir, yo pienso, por lo tanto, yo deduzco que yo existo. Pero en realidad, pues, era de dudar, pues su método era de la duda metódica. Yo dudo de todo, yo dudo de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, esa duda me da también la intuición inmediata de que yo tengo una existencia. Pero de ahí él deduce que entonces los humanos tenemos una, mm, somos en parte materia pensante, res cogitans y, y materia extensa, res extensa, materia pensante y materia extensa. Es decir, que ahí nace un dualismo. Entonces, está lo material, lo corporal y está el psiquismo. Sin embargo, Freud, a través de la histeria, cuestionó este dualismo. El cuerpo y su relación con el sujeto ha sido y sigue siendo objeto de estudio preferente en el campo de la filosofía contemporánea. Muchos de estos aportes nacen a partir de o en diálogo con el psicoanálisis, en especial con el psicoanálisis lacaniano. Estamos hablando de la filosofía contemporánea. La práctica psicoanalítica se enfrenta a sujetos que sufren y aborda este sufrimiento desde la palabra. Hola, Eugenia. Se trata de cuerpos sufrientes que hablan por medio de los malestares y síntomas que los aquejan, siendo el objetivo del dispositivo psicoanalítico conseguir que estos malestares sean dichos y neutralizar así la carga del padecimiento que conlleva.
Ciertamente, el psicoanálisis freudiano situaba ya el cuerpo como el elemento nuclear de la identidad del sujeto. Si bien el inconsciente es pensado en un primer momento principalmente como una parte de la psique, situada en la constelación inconsciente, preconsciente y conciencia, la introducción de la segunda tópica, que es el yo, el ello y el superyo, deja paso a un inconsciente que opera desde el ello y que es pensado por Freud como instinto. Es una mala traducción que se le dio inicialmente. El instinto es algo biológico, es algo animal. La traducción correcta es pulsión. La pulsión es algo humano porque estamos atravesados por el lenguaje. Entonces, se entiende así que Freud resuma la operación psicoanalítica en la frase "Wo es vor" en alemán. Espero que aquí ninguno hable alemán y me critique. "Wo es war soll ich werden", donde, donde el ello es el depósito de las pulsiones, donde el ello era, debe advenir el yo. Como una idea de que eso que está inconsciente allá último debe a la final ser accedido por la conciencia y que entonces el yo debe colocarse allí. Bueno, a la final pues es una aspiración imposible de conseguir en su totalidad, pero es un aforismo pues que nos orienta. Es decir, buena parte del trabajo psicoanalítico es hacer consciente lo inconsciente, pero hacerlo de una manera que eso produzca cambios. Es decir, no sirve que yo le diga a un paciente, bueno, lo que le pasa es que inconscientemente usted está repitiendo ese trauma que tuvo a los 5 años. Bueno, se puede dar cuenta, pero eso no va a producir ningún cambio. Eso no es una intervención eficaz, no produce efectos. ¿Ok? Bueno, entonces ese hacerse consciente es que realmente el sujeto, el paciente o analizante, en su proceso pueda él mismo o ella misma concientizar las cosas, esas cosas de su pasado, de su inconsciente, pero no concientizarla como mero concepto, sino es como vivirla en el cuerpo, sentir en el cuerpo eso, tener esa convicción no como un acto de fe, sino como algo que se experimenta en el cuerpo. Para Freud, en la histeria, se puede ver cómo surge un transporte de energía libidinal y se inscribe en el cuerpo. Este fenómeno es conocido como la conversión, es decir, el inconsciente encuentra la manera de inscribirse en el cuerpo. Signos, síntomas conversivos son, por ejemplo, el paciente que tiene un síntoma corporal que no obedece a ninguna patología. Alguien que se queda ciego, ciego, de verdad, ciego, ciego, o ciega, pero que no tiene nada, nada, nada que la medicina pueda detectar. Entonces, eso hay múltiples casos de eso. De repente es allí un reflejo de algo que no se quiere ver, una realidad que es insoportable y que no se quiere ver. O parálisis parciales de un miembro, un brazo que se paraliza, una pierna. Estoy hablando de casos que son muy típicos y que no obedecen a nada, pues. Hay casos más complejos, más graves, como muchas enfermedades autoinmunes. Bueno, le estudian y le estudian y le estudian y no le encuentran razón, no encuentran causa. La medicina no le encuentra causa. Bueno, hay que partir de que absolutamente toda dolencia corporal tiene una componente subjetiva. Bueno,
casos que yo he tenido, aparte de casos de la literatura, pero casos que he tenido, pues, bueno, a veces de enfermedades graves que son producto de toda una vida de padecimiento, de depresión, de sufrimiento, que terminan inscribiéndose en el cuerpo de una manera irreversible. ¿Qué es lo que quiero decir con eso de irreversible? Que bueno, la cuestión psíquica puede causar muchas cuestiones, desde cuestiones triviales como, ay, que tengo una contracción aquí, que se me contrae el cuerpo, que el dolor de cabeza, que el estrés entonces me produce X cosas. Son cosas triviales, pues, que hasta la medicina y la ciencia, con lo cerrada que son, terminado, aunque no lo entienden, termina diciendo, pues bueno, sí, hay una causa emocional, ah, usted está estresado. ¿Eh? Bueno, pero eso es algo trivial, pero ¿qué pasa? Pues que a veces se desarrollan cosas mucho más graves, como un cáncer. Entonces, por mucho que el psicoanálisis pueda revertir la condición emocional, eso no implica que pueda revertir el cáncer que se desarrolló en el cuerpo. Entonces, eso quiero decir con la palabra irreversible. Pero eso no quiere decir que alguien que padezca una enfermedad muy grave no pueda beneficiarse del psicoanálisis. Pues, por lo menos se puede detener el daño que viene de lo psíquico, tener una mejor calidad de vida, asumir la condición de enfermo o de la muerte, si eso fuera el caso, y disminuir el padecimiento moral enorme. Bueno, estas representaciones reprimidas que hablan a través del cuerpo constituyen los síntomas histéricos, los mensajes encriptados que el analista debe descifrar. Fíjense, esta es una expresión que ustedes van a escuchar mucho en el ámbito psicoanalítico. El cuerpo que habla, eh, el cuerpo hablante, los síntomas que hablan por el cuerpo. Es decir, la subjetividad del sujeto habla de distintas maneras. Una de las maneras que habla es en sus síntomas corporales. Ahí se está hablando la subjetividad inconsciente del sujeto. Bueno, para el psicoanálisis del cuerpo se distingue radicalmente del organismo. Se trata del cuerpo como construcción, pero nada tiene que ver con un desarrollo madurativo ni evolutivo. Es un concepto de la psicología y de la medicina, sino con una construcción a partir de la incidencia del significante, de la palabra significante. Bueno, hay otros significantes aparte de la palabra. El cuerpo es el que vehiculiza los efectos del discurso. De ahí que la anatomía de la histeria no tiene relación obligada con el organismo. Ok, también es diferente de la construcción del esquema corporal de la psicología que hace referencia a una supuesta maduración orgánica y sigue teniendo como base el organismo biológico. Desde el psicoanálisis se trata de un cuerpo hecho de palabra, constituido en la relación del sujeto con el otro y habitado por la castración. Me explico un poquito eso. Su relación con el otro, ese otro con mayúscula, se puede referir a múltiples cosas, pero aquí hablamos del otro del lenguaje. El otro del lenguaje es un otro que está dentro de nosotros, incorporado en nosotros. Lacan lo llamaba el tesoro de los significantes, pero es algo que está supuesto a nosotros. Cuando nosotros hablamos, yo estoy hablando aquí y en eso estoy asumiendo inconscientemente, está ahí detrás el otro del lenguaje. Pero, y además, habitado por la castración. Recuerdo un concepto que les he explicado, que cuando entramos en el lenguaje, cuando el sujeto se convierte en sujeto, cuando el infans, que no tiene, es el bebé que no tiene lenguaje, el infans, va adquiriendo el lenguaje, va perdiendo el contacto directo con el mundo.
con el mundo externo e interno, con lo que le rodea o con lo que le rodea por dentro o por fuera. Entonces, eso es una castración, se castra, se corta, se pierde ese contacto directo con todo aquello que nos rodea por dentro o por fuera. Entonces, eso es una castración. El lenguaje nos castra. Ok. Bueno, además eso tiene diversas dimensiones. Un cuerpo hablado, pero que habla. El cuerpo habla en el sentido que les dije. El cuerpo expresa eh, la subjetividad inconsciente del sujeto. Lacan lleva al extremo esta idea de que el inconsciente del sujeto no es ninguna entidad oscura, sino que muy precisamente se trata de sujetos, sucesos que tienen lugar en su cuerpo. Para entender el sentido y el peso de esta afirmación, se hace necesario realizar un recorrido por la teorización lacaniana del cuerpo. Lacan definía el cuerpo con los tres registros de la experiencia psicoanalítica, de los cuales ya hemos hablado: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Vamos a comenzar hablando de lo que puede ser el cuerpo real para el psicoanálisis. El cuerpo, desde el registro de lo real, en principio, equivale al organismo biológico. Es decir, desde el registro de lo real, el cuerpo puede equipararse al organismo, carne, mucosas, entrañas, cavidades, fluidos de la medicina, en principio. Por lo tanto, cuando un ser viviente viene al mundo, es un organismo, pero no un cuerpo, porque todavía no ha entrado en el lenguaje. Mientras el organismo nos viene dado, el cuerpo es una construcción que tiene que hacerse. Es decir, el humano nace como un organismo. De hecho, no nace como humano, nace un bebé, que nosotros lo pensamos como humano, pero mientras no tenga lenguaje, realmente todavía no es humano, humano. Entonces, ahí tiene un organismo, pero todavía no tiene un cuerpo. El lenguaje estructura al sujeto y también al cuerpo, definiéndolo por la estructura del lenguaje y no por los límites anatómicos. Para Lacan, el sujeto y el cuerpo no están separados. En un principio, el sujeto nace con un organismo, pero en su encuentro con los significantes que lo recortan, ambos, sujeto y cuerpo, se van construyendo. El organismo sienta las bases orgánicas del cuerpo que se construye en la relación con el gran otro del significante, quien antes de nacer espera al organismo con un nombre, un sexo, esperanzas, sueños, ideales. Es decir, cuando un bebé nace, pues está rodeado de todo lo que sus padres, su familia, lo que los cuidan, piensan acerca de ese bebé. Y eso se pone en juego en la manera en que lo tratan, en que está acogido en el mundo. Entonces, gradualmente, en la medida en que el niño va siendo acogido a través del lenguaje, se va perdiendo esta condición del cuerpo, que pudiéramos decir real, entre comillas, en el paso del organismo por el entorno para constituirse como sujeto. Pero el cuerpo real es un cuerpo imposible, porque el cuerpo, soma, organismo, soma, recuerdo que es algo que se refiere a lo físico, a lo biológico, ¿ok? Por eso se dice psicosomático. Pero el cuerpo real es un cuerpo imposible, porque el cuerpo soma, organismo, se desvanece en el momento que se construye como cuerpo a partir de la relación con el otro del lenguaje. Y es a través de dicha incidencia del significante sobre el organismo que el cuerpo biológico
deviene un cuerpo erógeno, un cuerpo erogenizado, ¿eh? Un cuerpo simbólico que más tarde hará síntomas. Fíjense que esta sutileza, nacemos con un organismo, no tenemos lenguaje y tenemos una relación directa con nuestro organismo. A medida que vamos incorporándonos al lenguaje, que el infants va dejando de ser infants, se va constituyendo un cuerpo, pero entonces se va perdiendo el organismo, se va perdiendo relación directa con el organismo. Entonces, ese organismo se va convirtiendo en algo real en el sentido lacaniano, algo que no se puede acceder con el lenguaje, porque ya todo nuestro organismo pasa a estar mediado por el lenguaje. Es algo difícil de captar, pero anótenlo ahí, pónganlo en la pizarra. En realidad, muy pronto en la enseñanza de Lacan aparece la idea de que al otro simbólico, a ese gran otro del lenguaje, le falta algo, hecho que lo lleva a representar a este gran otro con una A mayúscula. En francés, recuerden que es autre, que comienza por la letra A, atravesado diagonalmente con una barra. Lo que quiere decir es que el lenguaje no puede decir todo. No hay manera de que el lenguaje lo diga todo, que aprecie todo de la realidad. No puede. Lo que apresamos es un fragmento, una fracción de la realidad, que además entonces no es la realidad que nos constituimos con el lenguaje. Y entonces ese gran otro de los significantes siempre tiene un vacío, algo que le falta. Esto de lo que carece es algo que no es perfecto. El otro no es perfecto, sino que carece de algo. Esto de lo que carece es algo que no puede ser dicho, ni simbolizado, ni representado, y que Lacan denomina técnicamente como real. Es la definición, una de las definiciones de real. Un peculiar real que al mismo tiempo es imposible. Es imposible porque no podemos acceder realmente a la cosa. Voy a saltar un poquito. Ahora, esto que es imposible de simbolizar no será una mera nada, sino que en su lugar Lacan pondrá algo que dice obtener de su relectura de Freud, que es el objeto. Tradicionalmente, Freud venía pensando la psique como una lucha entre los principios del placer y el principio de realidad. En virtud de la necesidad de adaptarse al mundo real, el sujeto renuncia a la satisfacción inmediata de las ansiedades de placer, etcétera, etcétera. Es lo que hablamos un poco del principio de realidad y del principio del placer. Ahora, en más allá del principio del placer, ese texto fundamental que hemos mencionado tanto, Freud renuncia definitivamente a explicar la conducta humana en base al principio del placer y afirma que aunque este principio pudiese conservar cierta validez en el ámbito de la conciencia, la conducta de los sujetos está condicionada desde su inconsciente por una compulsión, re- por una compulsión a la repetición contraria al placer. Ya hemos hablado de esto. Es que esto se ilustra de múltiples maneras, pero una de ellas es la de los traumatismos de guerra. eh, Hombres jóvenes usualmente, pues, pero también mujeres, no solo que fueron a la guerra, sino que fueron violadas, maltratadas, muertas, asesinadas en la guerra, sus familiares, sus hijos, sus madres. Entonces, personas que regresan de traumas así espantosos de guerra y que, sin embargo, repiten y repiten y repiten en pesadillas y en fantasía y en pensamiento. Repiten eso tan terrible que les pasó. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, bueno, ese es uno, pero hay otros que son, es lo de cada uno, pues que todos tenemos pequeños o grandes traumas, cosas que vivimos en la niñez, en la adolescencia, más a menudo, pues a veces, pues
más adelante, pues a veces pues hay cosas que traumatizan, aunque uno ya esté un poquito de mayor edad, de más edad. Y que entonces eso vivido se repite y se repite y se repite, y uno lo repite. Uno repite la vivencia de eso traumático. Eso no da placer. Eh, Eso es lo que Lacan termina llamando el goce. Lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando. Es un concepto fundamental que no es fácil de aprender. Am, ok, Lacan desarrolla su concepto de goce para intentar responder a esa cuestión. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis, introduce la idea de que cada sujeto está siempre en una particular relación con una cierta cosa que lo trasciende. Das Ding, la cosa en alemán, das Ding, la cosa. Un concepto que trabajó Freud, la cosa, das Ding, la cosa freudiana. Es una noción deudora de reflexiones filosóficas, de el concepto o la noción de nómeno o cosa en sí kantiana, o sobre todo del texto heideggeriano de 1950 con el mismo título de la cosa en sí, Das Ding. Heidegger introduce la noción de una cosa que no debe de confundirse con el objeto. Es una cosa, es algo de orden ontológico, cuya esencia queda siempre más allá de toda apariencia, más allá de lo fenomenológico, de lo fenoménico, de lo que aparece. Y que el ideal de dominación técnica de la sociedad contemporánea habría hecho olvidar. Es decir, esa idea que tenemos de la tecnología de poder dominar todo, la ciencia y la tecnología van a poder dominar todo. Entonces, bueno, y usted con el mercado va y compra todo, va a comprar la felicidad y va a comprar todo, pues. Entonces, bueno, eso nos crea una ilusión de que pues la vida es con objetos y que por ahí se puede resolver todo. Pues resulta que eso tapa realmente algo que está más allá y de lo cual, aunque queramos y aunque el mercado y el capital y la tecnología intenten, no hay manera de que deje de afectar. Lacan afirma que en realidad el sujeto pone en marcha una serie de defensas para mantener esa cosa, ese tasting inquietante, a una cierta distancia, de manera que no lo invada. La belleza, la ley moral kantiana, el deseo, entre otros, serían modos de dar vueltas en torno a un objeto imposible de soportar para el sujeto y con el que sostiene un juego de atracción-repulsión. Bueno, los síntomas, el deseo, el fantasma, son todas maneras de defenderse de eso insoportable, que es en cierto sentido ese enorme vacío, ese desgarre que nos deja el lenguaje, esa castración, de otra manera de decir. Poco a poco Lacan irá dándole contenido en su enseñanza a esta peculiar cosa y será el goce el que venga, lo que venga a su lugar. Mientras que el placer y el displacer se juegan de este lado de la barrera, por así decirlo, más allá de la barrera se produce una mezcla de ambos, de placer y desplacer, que al mismo tiempo que dolorosa provoca cierta satisfacción. Es decir, en esas cosas espantosas que repetimos y que nos duele y que la vivimos como maltrato, como aplastamiento, como eso que nos duele horrorosamente, en el psicoanálisis se revela, uno percibe que hay un cierto placer en eso, placer paradójico, que se vive como dolor. De hecho, Lacan interpreta que el principio del placer freudiano tenía por único objetivo invitar al sujeto a quedarse más acá de ese límite y mantenerlo alejado de su goce. Pero el goce queda del lado de la cosa, de ese das Ding, de ese vacío, que es distinto de la nada, no es una nada, es un vacío. Fuera de lo simbolizable, no se puede poner en palabras, pues es parte de la definición de lo real.
Bueno, ni siquiera de manera directa, ni siquiera mediante la transgresión, como sugería Lacan al recordar a Antígona en el seminario 7 la ética del psicoanálisis. Una pequeña digresión aquí. Antígona es un personaje de la mitología griega. Tiene distintos nombres en la mitología latina y la mitología griega. Pero, a ver, em, brevemente, pues Antígona tiene un hermano que transgrede una ley y es no solo condenado a muerte, sino a que a que su cadáver quede insepulto, que no se puede sepultar, para que se lo devoren los perros, los buitres, los gusanos, se lo coman ahí. Es una especie de un castigo, pues, ejemplar para los que son declarados traidores a la patria. Bueno, por supuesto que el que maneja el poder es el que maneja a quien nombra traidor, pues. Pues es así. Pero entonces, la Antígona, que es hermana de, no me acuerdo ahorita el nombre, am, es, bueno, no importa. Ella no acepta eso. No puede, pues, porque la ley del amor familiar le impide eso. Entonces, ella arriesga su vida y va a enterrar a su hermano. Y entonces es condenada a muerte también. Pero ahí interviene Tiresias, un sabio, que en otro momento vamos a hablar de él, porque Tiresias vivió unos años como mujer y después volvió como hombre. Y le preguntaron que cómo se gozaba más. Polínices y de Teocles, nos dice Gabriel. Ok, creo que era así, Polinices, o no sé cómo se pronunciará, ese que fue condenado a muerte y a una muerte insepulta. Entonces, le preguntan a Tiresia, es otra digresión entre la digresión, que cómo se goza más, si como mujer o como hombre. Entonces Tiresia dice, no, se goza 10 veces más como mujer que como hombre. Entonces, eso lo veremos pues en otro momento cuando hablemos de la fórmula de la sexuación. Pero bueno, uno está condenado, pues no hay manera, pues uno es lo que es. Bueno, entonces, pero Tiresia le advierte al rey, le dice, mira, no hagas eso, no hagas eso porque estás ofendiendo a los dioses. Fíjate que, mira que los perros se están comiendo a el hermano al nombre que nos dijo Gabriel ahorita, y lo están poniendo en los altares. Eso es un signo de que los dioses están furiosos. No hagas eso. Bueno, pero el rey Creonte dice, no, yo aquí soy el jefe, soy el dueño, yo soy el que mando. Hágase. Entonces le empieza a venir desgracia. Su hijo, que era prometido de, de Antígona, Antígona se muere, se mata, se suicida. Entonces, el hijo de Creonte se mata él a su vez. Y Eurídice, la mujer de Creonte, se va y también se mata. Entonces, Creonte pierde al mismo tiempo a su hijo y a su mujer por andar de jefe, por andar eso. Bueno, pero en toda esa historia, pues tan terrible, en las cuales abunda pues la mitología, las mitologías griegas y romanas, pues hay un más allá del principio del placer. Hay un ir hacia eso espantoso, horroroso, y enfrentarse y vivir eso. ¿Eh? Entonces, bueno, espero que algún día pues estudiemos eso en mayor profundidad. Entonces, el goce es aquella satisfacción, perdón, fíjense, con esta noción Lacan pretende explicar la resistencia a la curación de los sujetos y esa cierta atracción que provoca el sufrimiento en ellos, algo que dificulta enormemente la cura psicoanalítica. Esto es fundamental, es algo que uno observa en toda cura, que es que hay una cierta oposición a curarse. Cuando el sufrimiento es muy grande, pues a veces el sujeto dice, bueno, yo sí quiero, ya quiero curarme, pero cuando se cura un poquito, ay no,
yo déjeme ahora sufrir. Yo me voy porque yo ya puedo aguantar este sufrimiento y me encanta este sufrimiento. Bueno, no lo dicen así, pero es algo que se ve. Entonces, porque hay un goce, detrás del sufrimiento hay un goce. Ok, entonces esa es la principal dificultad que hay en toda cura psicoanalítica, que realmente el sujeto no quiere curarse, ni quiere saber de los, de las causas de lo que le pasa. Lo que empuja a eso, bueno, son diversas cosas, pero es la sapiencia del analista, del deseo del analista que empuja a eso, que empuja a que el sujeto quiera realmente seguirse analizando y seguir avanzando. Ok, bueno, es claro que para gozar se necesita de un cuerpo, el cual pasa a ser pensado como cuerpo viviente y como sustancia gozada. Sin un cuerpo no podemos gozar. El goce es del cuerpo. Entonces, porque el cuerpo vivo es la condición. Dicho sea de paso, una breve referencia a la pulsión, que es el cuerpo pulsional. Hablar de cuerpo remite a la idea de pulsión, pues la pulsión es ese factor cuantitativo que solo se aprende a través de lo que es el cuerpo. Es clara la articulación de lo pulsional a la noción de cuerpo, en tanto fuerza constante que ataca desde el interior del organismo. Freud define la pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Ya lo habíamos visto, pero en este momento pues aplica repetir. Es como un representante psíquico de los estímulos que vienen del interior del cuerpo. La pulsión la concibe Freud como una exigencia de esfuerzo, de trabajo, que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su unión con lo corporal. Y a su vez se enlaza lo pulsional a la experiencia del lenguaje y la representación. Bueno, hablemos un poco de el cuerpo simbólico. La peculiar adaptación de la concepción del signo de Saussure, que si uno recuerda que era este gran lingüista que tenía esa representación de significado encima de significante, con lo cual expresaba que el significado, aquello que se quería significar, predominaba sobre el significado. Lacan lo invierte, dice que no, que lo fundamental es el significante, y que el significado, pues bueno, puede ser múltiple. De hecho, es algo pues que es evidente en el psicoanálisis. ¿Ve? Que el paciente o analizante dice algo y sin saberlo, sin darse cuenta, dice otras cosas. Pues por eso el psicoanalista tiene que escuchar son significantes, no significados. A ver, fíjense, agarro un ejemplo, he borrado miles de ejemplos, pero bueno, agarro uno que tengo ahorita recién. Un analizante cuenta pues de cómo nació su hija, que es producto de una relación extramarital. Y habla como ella, pues, iba explicando a su hija, pues, este, su, su origen y que, bueno, que ella era hija, pues, de otro hombre que no era el padre, etcétera, etcétera. Entonces, todo se ve muy bonito y entonces que ella la va a contar, que ella le gusta contar la verdad, siempre atenida, pues, a la verdad y cuenta eso. Ah, pero entre las cosas que dice, es decir, yo asumí mi condición de adúltera.
Fíjense que el significante extramarital es más o menos neutro, no tiene una connotación moral negativa, simplemente describe una relación que fuera del vínculo conyugal, pero adúltera es otra cosa. Ahí hay una connotación moral. Entonces, fíjense que, aunque el analizante está hablando muy descriptivamente y no, a ella le gusta decir la verdad, pero ahí dice una verdad que no es meramente la verdad histórica, es la verdad subjetiva, la verdad de ella que se condena. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Fíjense que entonces no es meramente el escuchar las palabras, sino es lo que está detrás de las palabras. Si un ejemplo, pues, hay muchísimos otros, pues, muchísimos otros. Em, a ver, me gustan los ejemplos porque es que ilustran mucho, pero tengo que pensar y además tengo que cambiarlo porque siempre es algo delicado, pues. Em, ok, fíjense, ah, ok, fíjense, un analizante sueña que está en en una cama con un hombre a quien ella reconoce, pues y puede decir quién es. Y se está besando. Y que en la cama hay otro hombre que le da la espalda, que no está viendo. Bueno, se puede hacer infinitas lecturas de cualquier sueño. Pero en este caso, ese estar de espalda, la expresión estar de espalda, fíjense que se utiliza mucho, me dio la espalda o está de espalda. Esas expresiones tienen un significado. Me dio la espalda es como me traicionó, se olvidó de mí, pero estar de espalda es como no se está dando cuenta. O hablar a las espaldas es hablar por detrás de alguien que nos escondida, pues. Entonces, eso de la espalda siempre tiene connotación especial. Entonces no es meramente escuchar la espalda como algo biológico, sino que detrás de esa espalda hay una significación. Bueno, se puede explorar pues muchísimo, muchísimo más de estas cosas. Mm, bueno, recuerdo algunos, pues, otros ejemplos, pero algunos son un poco atrevidos y aquí hay menores de edad, entonces no puedo dárselos, pues. A ver si me encuentra. Bueno, en fin, más adelante me recordaré uno, porque estas viñetas pues son interesantes. Ok, entonces, em, el registro de lo simbólico es el registro al que pertenece todo aquello capaz de tener efectos de significación. No solo el lenguaje y la palabra, sino cualquier cosa capaz de significar pueden ser considerados como significantes. Eh, bueno, por ejemplo, el caso del pequeño Hans, de Juanito, como a menudo se dice en español, él le tenía una fobia a los caballos. Entonces, bueno, también tenía un juguetico de caballo, pues, por cierto, un caballito que le había regalado Freud. Pero el caballo, la imagen del caballo y el caballo, no sé cómo se dice en español, bufeando, produciendo ese sonido característico de los caballos, no lo voy a imitar. Este, eso a él le producía una fobia muy grande. Entonces, el caballo para él era significante, no solo la palabra caballo, la imagen del caballo, el sonido del caballo era significante. Bueno, eso era algo que él tenía
Es más complejo, pues. Ahí él trataba de representar un poco la debilidad de la figura paterna. El papá de Juanito tenía, pues la mamá de Juanito, pues era una mujer llena de vida, vital y pues un poco dominante. Y el papá de Juanito más bien era un poco débil y pues como que no satisfacía mucho suficiente pues a la mamá de Juanito en la cama. Entonces ahí había una debilidad. Había una debilidad en el papel de hombre. Entonces, Juanito no podía simbolizar eso, entonces lo pudo representar a través de la fobia. Bueno, trabajando eso, pudiendo utilizar la palabra caballo, el sonido que le puso a ese bufear, entonces pudo superar esa fobia. Ok, la materia de la que está hecha la realidad para el psicoanálisis son los significantes que la ordenan. El descubrimiento de este gran otro del lenguaje no es exclusivamente teórico, sino que tiene que ver con la experiencia psicoanalítica, con el paso, sitio para silenciar esto. Con el paso del tiempo, Lacan descubre que la supuesta relación intersubjetiva entre paciente y psicoanalista o entre paciente y aquellas personas con las que habla en un psicoanálisis consiste más bien en una relación entre el paciente y el conjunto de sus dichos, es decir, en los conjuntos enunciados que emite. Esto es importantísimo, así que me voy a detener ahí un poquito. Ok, fíjense qué es lo que está diciendo, que cuando un paciente, cuando un analizante viene al análisis, en realidad no es una relación con el analista, es una relación con sus dichos, con sus enunciados. Es una de las razones fundamentales por las cuales el analista en la cura no se coloca como sujeto, para que precisamente el analizante se pueda encontrar con sus dichos, con sus enunciados, porque en sus dichos, en sus enunciados está su subjetividad. En realidad es a partir de Freud como Lacan introduce la idea de que el inconsciente solo puede ser comprendido a partir del registro de lo simbólico. El cuerpo para el psicoanálisis ya no será el cuerpo de la anatomía y ahora tampoco el cuerpo de la imagen, sino el resultado de la organización que sobre el organismo pone en marcha el lenguaje. En Freud se hacía patente que el cuerpo va poco a poco obedeciendo a las regulaciones simbólicas de los sujetos que lo rodean, puesto que sus necesidades se ordenan según las demandas de la madre y del padre o de lo que hagan las veces de tal. Este proceso progresivo de significantización del cuerpo hace que pase de ser una imagen a transformarse en una totalidad de elementos discretos que se articulan gracias al lenguaje. El cuerpo, habitualmente pensado como una cosa sólida de carne y hueso, es ahora más bien un cuerpo hablado, un cuerpo del que se dicen cosas, un cuerpo atravesado por los dichos y los deseos de las personas cercanas que impactan sobre él y lo recortan. Lo tallan como trozos de un cincel, un cuerpo conversado, cuya estructura puede ser recuperada tan solo a partir de los relatos del sujeto sobre él, sobre su mismo. Si no fuese gracias a los significantes que se inscriben sobre el cuerpo, este no sería en realidad más que una especie de vacío intangible. Bueno, vamos a ir a la tercera de las tres, tercera y última de las tres concepciones del cuerpo en Lacan, que es el cuerpo imaginario. Durante una primera época, a pesar de que fue la primera, la decimos de tercero, Lacan piensa que el psicoanálisis consiste en la localización y toma de conciencia de los complejos, no de los complejos, ese es un acomplejado,
¿Cuál es tu complejo? No, no es ese sentido, sino complejo psíquico, complejo de elementos psíquicos. Son las imagos. ¿Recuerdan? Las imagos, esas imágenes idealizadas del padre, de la madre, de cierta figura. ¿Ve? Una imago en un conjunto de imágenes, no solo visuales, imágenes visuales, de ideales, de palabras, de sonidos, de recuerdos, que se forman de los padres y de las madres. No, mi papá era un héroe, era magnífico. No, era una porquería. Mi mamá, no, eso era la madre ideal. Pues. Esas son idealizaciones. Todas son idealizaciones. Ok, entonces en esa época, para Lacan, hacia 1937, cuando él produce el trabajo sobre la fase del espejo, es entendida como una cierta representación o constructo de sujeto, aunque no del orden de la ficción. Voy a decirla así abreviada para no leer tanto, pues ya la hemos hablado y la seguiremos hablando. Pues. El niño entre los 6 y 16 meses, todo humano, dentro de lo normal, llega un punto en donde puede reconocerse en un espejo, pero necesita que esté la presencia de un adulto que le diga en palabras, ese eres tu bebé. Mírate, ahí está el bebé. El bebé puede asociar esa imagen que ve con algo de tú, de yo, ese soy yo. Se forma una imagen unitaria de sí mismo, que empieza a constituir al yo. Es la imagen del yo. Es lo que más tarde Freud va a llamar el yo ideal, el yo hecho de ideas, no solo visuales, sino visuales de todo tipo, pues, que el yo se forma acerca de sí mismo. Entonces, esta es la fase del espejo. Desde el registro de lo imaginario, el cuerpo, imaginario, recuerden, no quiere decir que sea falso. Ay, no, eso es imaginario. No, no, no es eso, sino que está hecho de imágenes. Imágenes visuales, auditivas, sonoras, de recuerdos, de ideas, de pensamientos, de creencias. Todo eso es imaginario. Repito, no imaginario en el sentido de que no sea real, sino de que está hecho de imágenes, no está estructurado ni es real, ni es real en el sentido lacaniano. Entonces, el cuerpo es la vivencia de una imagen unitaria que brinda unidad al organismo fragmentado con el que el sujeto nace. El organismo fragmentado encuentra su unidad en la imagen, la cual en su papel estructurante organiza el cuerpo, ubicándolo como cuerpo humano, como una forma total, superficie, recinto, límite, contorno que va a ser habitado, investido, vestido y recubierto por la libido. Entonces, ahí nos formamos esa idea unitaria que tenemos. Eh, en ciertas esquizofrenias se ve más bien el cuerpo fragmentado. Pues. Si eso no se da, si eso no se da, se tiene una percepción, se puede tener una percepción fragmentada del cuerpo. Ok, voy a saltar pues, para ir hacia unas palabras finales. Eh, Como siempre, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Aquí hoy no están este, Caro y algunos otros que a veces intervienen. Ok, son numerosos los conceptos psicoanalíticos de la teoría freudiana que tienen el cuerpo como punto de partida. La pulsión, la libido, las zonas erógenas, el placer, el displacer, el goce. De hecho, el psicoanálisis surge por el tratamiento de sujetos que mostraban afecciones físicas que ni la neurología ni la fisiología podían explicar. Así, desde los inicios del psicoanálisis, el cuerpo se sitúa como referente principal. Para el psicoanálisis, nacemos con un organismo
pero construimos un cuerpo que se da por efecto de la acción del significante. El psicoanálisis establece que el síntoma se apoya sobre significantes que están enlazados a la vida psíquica del sujeto. Si lo reprimido retorna por medio de los síntomas, correspondiendo la enfermedad, entre comillas, a un fracaso de la represión, entonces los síntomas son el producto de procesos inconscientes. Fíjense que es algo completamente diferente a la noción de síntoma en medicina. No es, los síntomas no son signos de enfermedad, eh, son producto de procesos inconscientes. Para el psicoanálisis, la palabra es capaz de transformar lo orgánico. Por eso apunta a escuchar el aspecto simbólico del síntoma, que implica la sustitución y el desplazamiento de la articulación significante. Si ustedes recordarán lo que Freud llamaba sustitución y desplazamiento, es lo que Lacan llama la metáfora y la metonimia. Registro, según Lacan, que va más allá del sentido dado por el paciente a lo que le pasa. Bueno, como aspecto imaginario, este tiene un tope. En este tope nos encontramos con lo real del goce del síntoma, como puesta en juego de la satisfacción pulsional que atraviesa la barrera del principio. El pensar, bueno, esto último es más enredado. Lo que quiere decir es que el síntoma puede tener una parte metafórica. Es aquel ejemplo que les di de él me apuñalearon en la cara. Es una parte metafórica, pero tiene una parte real queda al final de todo análisis, queda una parte que está pegada al cuerpo, que no es metafórica. La industria farmacéutica y la industria neurocientífica y genética que la acompaña están librando una batalla con elevados intereses de por medio para imponer el dogma de que todo lo psíquico se puede reducir al ámbito de lo cerebral. Por supuesto, a la industria farmacéutica y la neurocientífica a los seguros les conviene eso pues para vender más y más medicamentos. ¿Eh? Entonces, bueno, y la gente se lo cree porque con toda esa propaganda pues es difícil no creerse. El dogma de que los trastornos mentales son enfermedades orgánicas del cerebro constituye el pilar sobre el que se alza esta nueva religión que tras haber conquistado las facultades de psiquiatría y psicología, comienza a ganar adeptos bien en las facultades de filosofía. La neurociencia y la industria farmacéutica parecen haberse puesto de acuerdo para hipermedicar, es decir, para medicar en exceso a la población, comenzando con los casos infantiles de supuesta hiperactividad que acabarán desarrollando una adicción inútil de por vida a los derivados anfetamínicos. Todo niño, bueno, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. TDAH. Cuando los maestros antes lidiaban con todos los pelados, con todos los pelados, decimos en Colombia, en Venezuela, chamitos. Y aquí las, eh, ¿cómo que dicen aquí? Ayuda, este, chaval, y los chavalitos. Eh, Antes la maestra le llevan con todo eso, ahora no, el niño medio inquieto, TDAH, yo la psicólogo, psiquiatra. Bueno, aquí está, tranquilizante, ansiolítico para el pobre bebé. Bueno, ahí pues nace pues uno psicodependiente desde niñito. Al reducir al individuo, la persona y el sujeto, a un organismo pensado como una mera extensión material, la medicina le niega al sujeto toda responsabilidad en aquello que le sucede a su cuerpo y promueve una desubjetivización generalizada. Los problemas del cuerpo son pensados como algo puramente negativo
que hay que eliminar de la forma más rápida posible, excluyendo de raíz toda pregunta acerca de la implicación del sujeto en su malestar. Una vez abandonado el concepto de la antigua alma y de las pasiones, a ella asociada por ser excesivamente espiritualista, la teorización filosófica del cuerpo debería ejercer toda la resistencia intelectual posible a proponer la centralidad del cuerpo y defender una subjetividad corporizada. Para finalizar, el psicoanálisis lacaniano ofrece argumentos sólidos para este debate intelectual a sostener que los malestares subjetivos son malestares del cuerpo y que el cuerpo no es simplemente un conjunto anatómico de órganos que se pueden diseccionar, que se puede hacer una disección corta. En la medida en que ninguno de los enfoques de Lacan viene a negar lo dicho en épocas anteriores de su pensamiento, sino a desarrollarlo, se ha visto como el cuerpo es la imagen, comenzó por la imagen que permite la aparición de la identidad subjetiva, luego el lugar donde se inscriben los objetos causa del deseo como acción del lenguaje que nos castra la realidad, portador de cierto imposible resistente a la voluntad del sujeto. Bueno, vamos a dejar entonces hasta allí la exposición. Y pasamos entonces a la parte de preguntas, comentarios y respuestas. A mí me gusta mucho pues este tema, me parece apasionante, el del cuerpo en el psicoanálisis. A veces se vuelve un poquito pesado, pues porque bueno, son demasiados conceptos, pero bueno, no queda otra pues que abordarlo pues de alguna manera. Em, bueno, a ver, no se apresuren a preguntar. Pedro Pablo, A ver, sí, yo el concepto de cuerpo fragmentado lo comprendo poco. Si me puede explicar un poquito ok, más. ok, ok. Fíjate, los, los que tenemos una estructura neurótica, que somos pues, la gran mayoría, posiblemente todos los que estamos acá tenemos una estructura neurótica, pues tenemos una percepción del cuerpo como algo integrado, no solo visualmente, repito, es que todo lo que nos asignamos de recuerdos, de imágenes, de, de sonido, de sentir, de placer, lo asignamos a algo integrado. Nosotros nos concebimos como algo integrado, pero eso es fundamentalmente imaginario. Imaginario no en el sentido de que sea mentira, sino que es algo construido a través de imágenes visuales, sonoras, de recuerdos, de pensamiento. Ay, de tú eres así, yo soy así, yo no soy así. Entonces, pero todo eso está integrado. Pero no todo humano tiene esa condición. Entonces, especialmente en la esquizofrenia se dan fenómenos de que el, dudo en llamarlo sujeto, pues, pero vamos a llamarlo sujeto. Tampoco me gusta la de el paciente, porque paciente llama enfermedad y pues, eso no es una enfermedad, pero bueno, llamémoslo paciente, el sujeto. De que mm, no, a menudo se da que no percibe así su cuerpo de una manera integrada, sino que lo siente como en partes separadas. Para nosotros es muy difícil percibirlo porque nosotros no lo tenemos. Pero entonces es el concebir pues que de repente
Su cuerpo está separado, su cabeza está separada de su cuerpo, y no solo sentirlo en sueños, sino en percepciones vitales. Uno lee ciertos textos de algunos personajes psicóticos extraordinarios que han escribido, pues, y describen eso como su percepción del cuerpo es un cuerpo fragmentado, en fragmentos, en pedazos. Pero repito que para nosotros, que tenemos una estructura neurótica, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos una concepción integrada. Ok, gracias, María Luisa. A ver, Mar, ya levantaste la mano. Pregunta, Mar. Mm, yo recuerdo un caso de hace años. A ver, esa condición de fragmentado no necesariamente tiene que ser perenne, continua, puede ser por momentos. A veces coincide con fenómenos que se llaman de despersonalización, como que el sujeto, porque se siente separado del cuerpo. Yo recuerdo de un paciente que era piloto y una vez iba en vuelo y bueno, sintió que perdía el control de su cuerpo y de repente estaba en la parte trasera del avión y bueno, se iba en picada, pues. Eso fue un momento de segundos, minutos quizás, en donde él se sintió separado del cuerpo. Ahí él podía pensar, pero no tenía control sobre su cuerpo. Bueno, pudo recuperarse, pues, pero le quedó esa experiencia. Y esa experiencia tenía que ver con algo que él vivió de niño, donde él tenía un padre sumamente severo, bueno, que le daba un enorme temor, y que una vez él está eh, con em, una mano pegada a una plancha caliente y no puede despegar y no puede gritar tampoco. No podía expresar ni el grito del dolor, ni decir nada, ni tampoco quitar las manos, ¿verdad?, de la plancha. Algo ahí de pérdida del control del cuerpo. Bueno, son algunos ejemplos que recuerdo. Berenice, que nos está dando una imagen ahí muy bonita que nos da envidia de estar ahí en un centro comercial precioso que tiene palmeras, carros, Sí, gente que así es. camina alrededor. Sí, perdón Sentimos el fresco aquí por tanto agradable. movimiento. Sí, es de aquí las 2 de la tarde aproximadamente. Eh, Bueno, esto del cuerpo como una unidad y el cuerpo fragmentado, porque ahorita que explicaba esto del cuerpo como una unidad, porque lo relaciono con la psicología o la medicina, que concibe al cuerpo como biologizado, y entonces yo entendería, tal vez estoy, que esta capacidad que tiene un esquizofrénico, por ejemplo, de alguna manera fragmentarlo o desestructurarlo, es un poco a veces lo que requerimos hacer en el sentido de no solamente observar el cuerpo como una unidad por ejemplo, el síntoma de que me duele la cabeza y creer que lo tenemos acá, sino que más bien requerimos fragmentarlo porque no solamente es esta parte física, sino que hay, como lo vimos aquí,
hay una subjetividad, o sea, no es lo biológico, sino hay cuestiones, te tocó el lenguaje y entonces te va marcando el lenguaje y hay decirlo, experiencias, hay la palabra, las subjetividades que dan como resultado ese síntoma y que ahí podemos corroborar que no solamente es el cuerpo biológico, o sea, que a lo mejor el dolor de cabeza, algún neurólogo pues podrá decir que una tomografía, si son muy intensos, si son repetitivos, y bueno, no sé, ¿no? Estudios neurológicos, pero no es solo eso, es más allá. Bueno, es que me hace pensar, ¿no? ¿Cómo es que en la esquizofrenia se puede dar un poco esa desestructuración o esa Eh, desfragmentación? Yo he escuchado algunas experiencias de crisis la esquizofrenia que es como que se separan, o sea, se separa la visión, la persona puede pensar que está y no está, o sea, que está físicamente, pero que puede ver desde otro punto, desde otro ángulo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Es sentir como esa desestructuración. Entonces, pero que bueno, mm, fíjate, Berenice, que, a ver, no es que el esquizofrénico tenga la capacidad de verse fragmentado. No es una capacidad, es que no puede integrarse. Es una imposibilidad que tiene. Es diferente de lo que tú estás describiendo como una cierta capacidad de, de verse un poco desde fuera, de verse lateralmente, de verse desde otra perspectiva, quizás son maneras de verlo. La fragmentación psíquica es algo espantoso, no es una capacidad, es algo espantoso que no puede evitarlo y que les hace a veces casi imposible el vivir una vida con un mínimo de normalidad. ¿Eh? yo creo que sí, yo me fui al extremo, sino es tal vez, no tanto, es como querer expresar esta dificultad que se tiene o querer encajarlo todo como unidad y no y dejar fuera algo que no se ve porque solamente vemos lo físico y olvidar que hay algo más allá de lo físico que es lo subjetivo. Y aquí entran estas nociones de el lenguaje y la palabra y cómo toca la palabra al cuerpo. Me pone a pensar, por ejemplo, a veces de las acciones de las personas, ¿no? O sea, cuando son jóvenes y cuando van avanzando en la vida, y yo creo que es por las vivencias que tienen también, o sea, por todo lo que ha significado esas experiencias que van tomando cierta expresión. Entonces, creo que ahí también se marca en el cuerpo esas subjetividades y esas vivencias y cómo lo toca, ¿no? Sí, Ok, creo pero que me fui mm, muy hacia allá. Bueno, es como, tal vez querer explicarlo, me fui al extremo. sí, un momentico, Mar. Pero fíjate que ahí hay varias cosas, ¿no? Una es que uno tenga como el bagaje intelectual, la formación que le permita uno darse cuenta que detrás de toda dolencia física hay una componente psíquica, mayor, menor, y la hay en el destino y en el origen. ¿Qué es lo que quiero decir? Que siempre, en toda dolencia física, orgánica, hay una cierta componente en el origen, hay una cierta causa en el origen. A veces puede ser muy pequeña, a veces lo dominante pues puede ser en la cuestión fisiológica, física. Bueno, qué sé yo, pues es un ejemplo trivial que se me ocurre, pues, son los analizantes que amanecen enfermos, que amanecen enfermos y no pueden acudir a la sesión. Pero el día anterior, pues resulta que se trasnocharon, se metieron toda clase de bromas. Este,
se volvieron caca. Entonces, ay, no amaneció enfermo o enferma. Hay una subjetividad detrás. Hay una subjetividad detrás. Es muy directa, pero bueno, es el que, bueno, es que yo me enfermé de malaria, qué mala suerte. Bueno, pero resulta que entonces se fue a viajar a unos paraísos, a unas regiones llenas de malaria, a unas regiones llenas, ay, no, no, porque yo quiero vivir eso. Bueno, estoy poniendo unos ejemplos que son triviales, pero pon otro ejemplo. Hace una paciente hace muchos años, y esa sí era una paciente, desarrolló un tumor cerebral. Bueno, y todos los estudios que le hacían eran meramente fisiológicos, pues bueno, y lo operaron y todo, pero no lo conseguían ninguna ningún origen eso. Pero una persona extraordinariamente reprimida, que todo lo encerraba en el cuerpo. El cuerpo de alguna manera responde. Cuando hay una represión muy grande, todo se encierra en el cuerpo. Entonces, eso se convierte en mayor presión arterial, en circulación muy fuerte, en estas hormonas que salen mucho, aquellas que salen muy poquito, sostenida 24 horas al día, 365 días al año y así por año, bueno, eso termina pues convirtiéndose en algo. En este caso de esta mujer se convirtió en eso. Hay otros casos pues de enfermedades pues autoinmunes. Yo tengo pues un amigo, un conocido pues, de la universidad que desarrolló pues una enfermedad autoinmune, pues, y tipo súper recontra inteligente académicamente, pero empeñado en que no, en busque, él mismo aunque no es médico, se volvió un especialista en eso, bueno, nunca se va a curar, pues. Es una persona que trató de someter su vida toda pues a unas reglas estrictas kantianas, a una moral extremadamente rígida. eh. Entonces el cuerpo, bueno, le terminó cobrando, pues. Pero para que esa persona, yo soy, pues, tenemos una relación cercana, pero yo no le voy a explicar eso, pues, yo le voy a explicar eso a un hombre de mi edad, ¿ves? Que está empeñado en que no, bueno, él se va a morir de eso. Ok, entonces, Mar Granados, y después quisiera escuchar algún comentario de Gabriel, que es muy estudioso de la filosofía y como aquí hemos tocado varios puntos de esos, en particular al final, a ver qué nos comenta. Mar Granados. Sí, es que me he incorporado un poquito tarde, ¿eh? Y a lo mejor habías explicado antes, pero en este proceso evolutivo de los niños, los bebés, cuando hacia los 6 meses, ¿no? Ahora comentabas que pueden verse enteros gracias a la palabra de las mamás y los papás. Ese es el momento en el que antes has comentado que entonces el cuerpo pasa a ser el cuerpo nombrado y no el real. ¿Sería ese el momento? Que No sé si me fíjate, explico bien, ¿eh? sí, sí, Pero sí, sí, sí. Sí. hmm, A ver, ese momento no es que se pasa a tener un cuerpo, sino que se pasa a tener una imagen integrada del yo. sí, hmm, Claro, hay la imagen visual, hay la imagen visual, pero hay otras cosas que se agregan a esa imagen integrada. ¿Ve? El niño, bueno, tiene esa imagen visual. Ay, eso soy yo. De primera vez, esa cosita que se movía, resulta que la asocia con yo, hmm, con el yo. Ay, yo soy ese. Entonces, ahí se queda una imagen visual de sí mismo. ¿Ve? Pero cada vez que le dicen yo, ay, tú si eres así, si eres malcriado, ay, si eres cariñoso, ay, qué linda, qué bonita, mocosa, pata, yo no sé qué, pues todo eso se va agregando a, a esa imagen integrada de sí mismo. Eso va construyendo lo que es el cuerpo imaginario. Eh, Pero hay esas otras partes que es el cuerpo simbólico y el cuerpo real. El cuerpo simbólico, claro, es que no están completamente separados, sino que hay una mezcla de ellos. Pero entonces,
El Vale. simbólico, pues el niño va aprendiendo, no, eso no se debe, eso no se puede. ¿Eh? Este, va aprendiendo unas reglas, unas normas, eso es simbólico. ¿Eh? Además, pues las palabras van cobrando un efecto en el cuerpo. Este, Profe, a ver, ¿alguien dijo algo? yo, profe, ¿cómo le va? También Ah, ingresé tarde. ¿Cómo le va? Lo veo con bien, bufanda bien. y acá estamos muertos de calor. Argentina, Tucumán, muertos de calor, profe. Mm, ok, bueno, Yo, ahorita nos Cuando va a hablaba comentar. de... Sí, profe, disculpe. Dime. Cuando hablábamos ¿Puedes de poner la... la imagen, Marta? No puedo, profe, estoy sola y con el teléfono porque no he podido ver la compu. Ajá. Les quería comentar que cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de síntomas, que una vez a mí me asaltan en la calle, yo en bicicleta y caigo, y quería hablarle y retarlo a los chicos que me asaltan, y no me salía la voz, no me salía la voz. Me quedé unos minutos muda, porque claro, me sorprendió el asalto y que me caigo yo, me caigo en el pavimento. Espantoso ha sido que yo digo, ay, que no vaya a quedar muda, por Dios. Cuando yo percibo que estoy asaltada, no me salía la voz. Mm, bueno, ahí bueno se hizo presente algo pues que se instaló pues en la niñez, la adolescencia y que no formó otra respuesta en ti, sino esa falta de respuesta, esa parálisis, ese silencio, esa voz que no se puede pronunciar. Entonces en términos lacanianos, es un encuentro, nosotros decimos un encuentro con lo real, porque a eso que ocurrió en ese instante, en ese fugaz instante, tú no lo podías poner en palabras, y es muy literal, porque no lo podías ni siquiera gritar, ni producir un sonido. Es un encuentro con algo real, pues lo real siempre es de cada uno. Es un real para ti, algo que es imposible poner en palabras, que te paralizó y te dio un momento de pánico, de pavor. Ok, bueno, gracias por compartirlo con nosotros, Marta. A ver, Carolina. Hola, hola a todos. Bueno, antes que nada, gracias por la explicación. Yo valoro mucho cuando es comprensible en los términos lacanianos, ¿no? Que suelen ser complicados de comprender. Y fue muy sencilla la explicación. Eh, Me gustó ver este pase de la posición de la ciencia médica, ¿no? Del cuerpo como enfermedad y desde el psicoanálisis con Freud pasar de eso a un cuerpo doliente, ¿no? Pensaba en Freud, ¿no? La concepción de Freud de el cuerpo libidinal, erógeno, ¿no? Y cómo en Lacan introduce la subjetividad, ¿no? En estos tres registros, real, simbólico, imaginario. A mí me llamó la atención cuando se dijo de el lenguaje castra, ¿no? Y cómo esto se puede conectar con la resistencia en el análisis, ¿no? Porque hay un cuerpo erógeno, hay un cuerpo pulsional, hay un cuerpo de un goce desde Lacan que quiere seguir gozando, ¿no? De ese sufrimiento y justamente se trabaja también en el lenguaje, en el análisis y cómo pasar eh, el puro goce de la sensación y del cuerpo a hablar de eso que se duele, ¿no? Y quizá por eso esa resistencia, ¿no? Porque en el goce hay este, este,
cierta satisfacción, ¿no? No sé si pudieras hablar un poquito más de Sí, eso. sí. Y también Mm. pensaba el cuerpo, lo mucho que se puede trabajar el cuerpo también en ciertos padecimientos o en ciertas condiciones como el autismo, por ejemplo, o en, pensaba también mucho en los casos de las crisis de angustia, ¿no? Cómo reacciona el cuerpo ante el temor de algo, ¿no? De las parálisis este, de la cara, ¿no? Cómo ahí se vive mucho este cuerpo doliente en angustia, ¿no? Si pudieras hablar un poquito Bueno, más ok. sobre eso. Bueno, ahí hay como cinco preguntas, cinco temas ahí más o menos. Bueno, voy a tocar pues algunos. Fíjate, esto de la resistencia y la castración. am, a ver, fíjate, asumir la castración es uno de las grandes finalidades de todo análisis. Es asumir que estamos castrados, aunque no le pongamos ese nombre. ¿Eh? A ver, a veces pensamos que creemos todo, pues. Bueno, y además están los libritos de autoayuda, pues. Dicen, tú puedes, claro que tú puedes. Este, y entonces, este, no todo es posible, qué sé yo. Entonces, eh, bueno, en distintas disciplinas, eh, qué sé yo, pues la disciplina, una profesión convencional o el ¿Qué ha pasado, deporte hijo? o la El- música. Yo tengo que decir, sí, Un momentico, déjame silenciar aquí a Marta. Ah, ¿y qué pasa con Panchi? Em, a ver, hay sujetos que se plantean pues unas metas, no sé, pues empresariales o deportivas o de cualquier tipo, pues, que a veces son inalcanzables, pero que no pueden vivir con la posibilidad de que no pueden alcanzar. Bueno, yo me recuerdo pues el caso pues de un chico que la mujer se casó después y lo divorció, pues, y se casó con otro, y entonces él tenía una meta en la vida que era conquistar de nuevo a la mujer. Eso era imposible, pues. Pero él aceptar eso, él no podía, pues. Es una encarnación de la castración, de no poder asumir la castración. Claro, él no lo siente así, él no lo puede conceptualizar así. Este, entonces, pero ahí no vale decirle, pero bueno, mira, chicos, la mujer no te quiere, ¿vale? No, yo vengo aquí a que me ayudes a ver cómo hago para conquistar a mi mujer. No, eso no se puede. Entonces, si le digo eso, pues se va. Si le digo, mire, que no la puedes conquistar, estás pelando, chico, la mujer le gusta a otro. Entonces, entonces se va a ir, pues. Entonces, hay que ver, bueno, pero cuenta a ver, pues entonces para entender cuál es la fijación con esta mujer. Y por qué no puedes soportar que una mujer te deje, que no puedes soportar. Entonces, bueno, ahí se va adentrando, se va adentrando, se va adentrando. Entonces se llega, pues, a que sufrió mucho, un cierto rechazo de su madre. ¿Eh? Entonces, al acercarse a eso, te lo voy a ilustrar lo de la resistencia. Hay múltiples casos, pues, pero recuerdo el caso de un paciente pues, que se acercó pues, al psicoanálisis, tenía un sobrepeso grande, eh, sé yo, pues, una persona de baja estatura, de unos 65 o algo así. Bueno, entonces podía estar pesando 90 kilos. Entonces,
pero quería pues era soluciones, no quería indagar realmente en las causas. En las causas pues ahí estaban en una fijación materna, en lo que nosotros llamamos el estrago materno. Pero ponerse a cuestionar su relación con su madre y poder cuestionar a su madre a lo que no podía. Entonces se resistía a eso. Se resistía y no había manera, y no hubo manera, no hubo manera, pues. Se fue por un tiempo, regresó todavía con 20 kilos de más, en cuestión de 3 meses. Después se fue, pues, entonces a buscar, pues, soluciones en la medicina. Le iban a hacer una operación en el estómago para reducírselo, para que no le escupiera mucha la comida. Y a ponerle parches y a inyectarle no sé qué cosa. Entonces, prefiere eso antes que enfrentarse a lo que es su realidad subjetiva. Es lo que llamó el horror a saber, al no querer saber de lo que realmente está en el fondo. Bueno, son casos un poco, son muchísimos, pues, los casos. Mira, la angustia. Freud escribió un texto célebre llamado Inhibición, Síntomas y Angustia. Fue una forma de él como agrupar las respuestas, síntomas en general de los sujetos. Bueno, muchas veces lo que presentaba ciertos sujetos era angustia, 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 angustia. Recuerda que la angustia es un miedo muy grande a algo que no se sabe qué es, algo no definido, pero que causa un gran miedo y un gran miedo y un gran miedo, un pánico, una angustia muy grande. Y no se sabe a qué. Fíjate que lo que nos cuenta, bueno, Marta salió. Pero ese momento en que ella se queda sin voz es como un momento posiblemente de una gran angustia, que está acompañada de una pérdida de la voz. Entonces, la inhibición es inhibición en el trabajo, inhibición en el amor, inhibición en el sexo. Es otra. Y síntomas, bueno, es toda la otra variedad de síntomas que se pueden dar, entre ellos síntomas corporales, como los que estamos hablando. Em, la solución que tiene la medicina, la psiquiatría para la angustia, pues son los ansiolíticos, de los cuales pues hay de unos más poderosos que otros, pues. Pero eso, por supuesto que los psicofármacos no van a la cura, no van a las causas, no pretenden curar, lo que pretenden es aliviar el síntoma, bueno, y seguir cobrando, pues, perennemente, pues, y esclavizar, pues. Eh, em, a ver, fíjate, la angustia, todo síntoma es una respuesta a lo real, a algo que es real para cada cual. Y cada cual a lo real responde de distinta manera. Puede responder con sus síntomas, es una manera de responder. Otra manera es de entonces sublimar la sublimación, es otra manera de responder. Pero a veces el encuentro con lo real pues produce una crisis de angustia. Y es espantoso, pues, la persona eso. Entonces, em, el caso del psicoanalista, bueno, tiene que tratar de precisar dónde es que está el encuentro con lo real para ese sujeto o esa sujeto, pues. Para tratar entonces de acercarse ahí y trabajarlo con la palabra, que la persona lo pueda decir con palabras. Por ejemplo, recuerdo, déjame un segundito, am, es que me recordé de alguien, ajá, que eh, toda referencia a la muerte le causaba una gran angustia.
y que además le daba también algo corporal, que es que le daba crisis de hipertensión, con la tensión, por ejemplo, en picos de 18, que es peligroso, que la tensión alta esté en 18, una persona pues puede dar lugar pues a derrame cerebral, un ictus cerebral, un ataque cardíaco, etcétera. Y bueno, me consulta por eso, porque ya no hallaba qué hacer, pues los médicos no daban pie con bola, pues, perdonen lo rústico, pues, con eso, y medicina y medicina y medicina y nada, no había manera. Entonces, bueno, yo le pido, bueno, que me comente, porque el paciente tiene la tendencia a veces de describir el síntoma, y siento esto, y siento esto, y siento esto, pero si nos quedamos ahí, no avanzamos. Pero bueno, logro que cuente que había visto, había visto desde una pequeña distancia a un médico amigo, y que lo había invitado a pasar, o a que se esperara para saludarlo, pues lo vio en la verja de su casa. Y él le dijo, no, no puedo, y se fue. Entonces, a raíz de ahí le dio esa gran angustia y la crisis hipertensiva, y a su vez la crisis hipertensiva le disparaba más la angustia por el miedo a un ictus. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que este médico fue quien había atendido a su madre en el lecho de muerte. Y em, él inconscientemente interpretó el rechazo del médico a quedarse porque le dijo, oye, perdona después porque estoy apurado. Pero eso él lo tomó como si hubiese un reproche de parte de la madre ya muerta, ya fallecida, por no haber estado en su lecho de muerte, por haberle reclamado algo que tenía que ver con la muerte. En otras circunstancias, este mismo sujeto, este, cuenta otras crisis de esa. Entonces yo le trato, bueno, pero explícame más o menos qué ha pasado, pues, para yo poder tener una idea de qué es de dónde le viene. Entonces dice, no, bueno, simplemente nada, pues. O sea, había visto un número. Para abreviarles el cuento, el número que había visto tenía que ver con la edad a la que había muerto el padre, y que él se acercaba, y que se acercaba al día de cumpleaños en que él iba a cumplir esa edad. Entonces, de nuevo, un acercamiento a la muerte. Entonces, bueno, hay numerosos otros casos de este paciente en donde se veía que la cercanía a la muerte le disparaba, le, le generaba encuentros con lo real para él, y que su respuesta física corporal era los ataques de hipertensivos, que no tenían ninguna explicación médica, y acompañado de estas crisis de angustia. Bueno, entonces ahí pues tuvimos que bueno, llegar, pues volver a la niñez. eh. Pero claro, en la medida en que él entonces fue aliviándose de esos casos puntuales, las crisis hipertensivas se alejaron, y entonces él pues perdió un poco, no es que perdió el interés, sino que ya no quería tanto averiguar lo que había habido en el origen. Entonces hay una resistencia. Bueno, son algunos ejemplos que te he dado pues en esos numerosos casos que tú preguntaste y comentaste. Bueno, no sé, ¿se te ocurre algo más con relación a eso u otra cosa?
No, ha quedado muy, muy claro. Gracias. Bueno, son temas infinitos. Bueno, a ver, Eugenia, que ha estado muy callada hoy, puro así, haciendo así con la cabeza, pero Sí, todavía me cuesta un poco de trabajo entender bien y agradezco mucho tu explicación, pero, o sea, yo te entiendo cuando lo hablaste y todo, ¿no? Pero ya cuando yo trato de articularlo es diferente, ¿no? El cuerpo en lo simbólico, imaginario y real y esta conjunción de los tres, ¿no? Entiendo que el cuerpo es un lenguaje de acuerdo a la visión de Lacan, pero yo creo que pues lo que necesito hacer es leer un poco más para poder ir entendiéndolo en estos tres conceptos. bueno, fíjate, yo tengo no sé como, no sé cuántos, 40, 50 años de psicoanálisis y empiezo a entenderlo ahorita. Bueno, estoy exagerando. Lo que quiero decir es que el psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis lacaniano, es muy complejo, Sí, muy complejo. Entonces, se requiere un poco que uno goce con eso. Para poder continuar se requiere que uno goce, que uno tenga algo de ese goce, de que uno con no entender, uno goce, sí, para seguir repitiendo eso. Eso lo mantiene a uno entonces ahí. Por ejemplo, a mí me costaba pues mucho asumir la castración. Yo pues aceptar que yo no entendiera algo que yo quisiera entender, para mí eso era una bofetada pues insoportable. Entonces, oye, yo no podía soportar eso porque en mi... bueno, fíjate, esto me sirve un poco para explicar esto de lo imaginario y de la imagen del cuerpo. Yo desde pequeño pues me hacía la idea de que era muy inteligente, por una cuestión histórica, pues, una cuestión histórica, unas tías, y bueno, yo vengo de un origen sumamente humilde y a ver, yo soy la primera generación, pues, que digamos que, que llega a un nivel, bueno, yo exageré, pues, pero bueno, en fin, gente que venía del campo, en una época en donde no había educación, qué sé yo, pues. Bueno, y unas tías de repente, pues, dijeron, ay, Pedro Pablo sí es inteligente. Y a mí se me quedó grabado eso y fue una manera de yo reconocerme. Eso se incorporó a mi imagen, a mi imaginario. Eso no era verdad, pues yo era un muchachito, pues, y que además tenía era cuatro libritos y cuatro cuadernitos, y nada. Pero eso se quedó en mí grabado como una parte de mí. ¿eh? Entonces yo fui creciendo con esa idea y luchando porque esa idea fuera verdad. Entonces, eso que nunca fue verdad, terminó convirtiéndose, pero medianamente verdad. No soy tan brutico, pues. ¿eh? Entonces, pero eso fíjate que explica un poco eso, la idea de cuál es el imaginario. Entonces no se refiere a que sea imaginario. No, eso es mentira, eso es imaginario. No, es que es la concepción que uno tiene de imaginario. Ahora, qué sé yo, pues yo tenía un alejamiento de la realidad extremo, porque lo simbólico estaba muy alejado, muy despegado. No había una despersonalización, no llegaba a esquizofrénico, pero pues había pues una separación simbólica de la realidad pues enorme, gigantesca. Em, pero el cuerpo de lo simbólico pues implica muchas cosas, pues implica el entender las reglas sociales, las normas, eh, lo que puede hacer, lo que no se puede hacer, el ideal del yo, los ideales que uno tiene, fíjate que es distinto del yo ideal, sino el ideal del yo, los ideales que uno tiene, todo eso forma parte de lo simbólico, eso que uno quiere ser, ¿no? No, yo quiero reconquistarme, bueno, eso es lo que era, no es parte de lo simbólico. Pero bueno, lo real, pues, que todos tenemos, con toda seguridad que todos los que tenemos aquí tenemos una parte de real. En lo real en distintas significaciones. Yo tengo también, pues, yo tengo también me encuentro con lo real. Pues.
Esta es mi parte. Por mucho que yo la conozco, por mucho que yo la he analizado, que ya la haya reducido, tengo una parte de real y tengo una cierta componente de repetición. Hay cosas que yo me doy cuenta, como yo mismo construyo, porque el cuerpo busca repetir. Eso es algo de lo real. Pero no te preocupes, vamos a seguir hablando de todo eso, pues. Y poco a poco, entonces seguiremos gozando con no entender a la carne. Y el no entender, como somos empeñados y tercos y no queremos aceptar la castración, entonces nos mantendrá pegados a esto, porque gozamos con esto, gozamos no entendiendo. Cuando entendemos, tenemos un cierto placer, pero cuando no entendemos, coño, gozamos más. Gracias. Bueno, ok, entonces nos despediremos por hoy, ok. Este, hasta la próxima, entonces, dentro de, creo que de 2 semanas, sí. Bien, hasta luego, pues, que estés Gracias. bien, pues, ok. Buen día a todos. Chao, pues. Chao. Gracias. Adiós, Chao, pues. gracias. Saludos.